Un hotel en Texas, una llegada sin previo aviso y una pregunta que le dio la vuelta a las redes sociales en cuestión de horas. ¿Cristian Nodal visitó a Cazzu en secreto? Hoy te voy a contar absolutamente todo lo que se sabe sobre este rumor. ¿Quién lo destapó primero? ¿Qué pasó exactamente dentro de esa habitación de hotel según las versiones que circularon? ¿Cómo reaccionó cada una de las partes involucradas y qué antecedentes existían entre ambos antes de que estallara esta nueva polémica? Te advierto que esta historia tiene varias capas, así que quédate hasta el final porque el desenlace incluye una respuesta directa de la propia Cazzu que muy pocos esperaban escuchar. Antes de entrar de lleno en el rumor, vale la pena recordar brevemente el contexto en el que nace esta historia, porque sin ese contexto es difícil entender por qué esta visita, real o no, generó tanto revuelo. Cristian Nodal y Cazzu mantuvieron una relación sentimental durante varios años, de la cual nació su hija Inti. Después de su separación, Nodal se casó con Ángela Aguilar y desde entonces la relación entre el cantante y la cantante argentina ha estado marcada por tensiones relacionadas con la custodia y el régimen de convivencia con la niña. No es la primera vez que el nombre de Cazzu vuelve a la conversación pública unido al de Nodal, y probablemente tampoco será la última, porque cuando hay un proceso legal de por medio y una hija pequeña en el centro de la historia, cualquier movimiento se convierte automáticamente en noticia. Antes de que sigamos, suscríbete al canal porque en este video te voy a ir contando la historia completa con todos los detalles que se conocen hasta el momento y de verdad no te la quieres perder. Todo comenzó cuando el periodista Javier Seriani reveló durante una transmisión en vivo por su canal una información que encendió las redes sociales casi de inmediato. Atención, última hora. Nodal ya vio a Inti. Como te lo dije, te lo advertí que iba a ser hoy lunes en Houston. Atención porque Nodal se presentó de prepo en el lobby del hotel donde está Julieta. Repito, Nodal se presentó en el lobby donde está alojada Julieta en su día de descanso porque tiene otro show y lo que hizo Cazzu fue de una humildad y de buena Según madre. contó Seriani, Cristian Nodal se habría presentado de forma inesperada en el hotel donde se hospedaba Cazzu en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, con la intención de ver a su hija Inti. De acuerdo con esta versión, el cantante aprovechó que la cantante argentina se encontraba de gira por Estados Unidos, específicamente en un día de descanso después de sus presentaciones en las ciudades de Dallas y de Houston, para acercarse al hotel sin avisar previamente. Y aquí viene el primer detalle que hizo que esta historia se disparara todavía más. Según explicó el propio periodista, Nodal no contaba con ningún tipo de respaldo legal para realizar esa visita. Es decir, no existía un acuerdo formal ni una autorización específica dentro del proceso de mediación que ambos mantienen, que le permitiera presentarse de esa manera. A pesar de esto, según la versión de Seriani, el personal de recepción del hotel alertó de inmediato a Cazzu sobre la llegada del cantante, y ella, en lugar de negarle el acceso, decidió dejarlo pasar. Según relató el periodista en su transmisión, Nodal se apareció directamente en el lobby del hotel pidiendo ver a su hija, y fue la propia Cazzu quien tomó la decisión de permitir el encuentro. El reencuentro entre padre e hija, de acuerdo con esta misma versión, se extendió durante aproximadamente 2 horas, con la cantante presente en todo momento dentro de la habitación. Nunca hubo un momento en el que Nodal estuviera completamente a solas con la niña, y al final de esas 2 horas el cantante se retiró sin llevarse a Inti, tal como lo señaló Seriani en su relato. El periodista también agregó un detalle bastante delicado durante esa misma transmisión. Aseguró que la pequeña Inti ya asiste a terapia psicológica como consecuencia de la ausencia constante de su padre en su vida diaria. Según explicó, durante esta visita en particular no se tocaron temas legales entre los dos ex, dado que el encuentro se centró exclusivamente en el tiempo compartido entre Nodal y la niña. Como te imaginarás, en cuestión de minutos, esta información se convirtió en tendencia en varias plataformas digitales. Miles de usuarios comenzaron a compartir la noticia, unos aplaudiendo el gesto de Cazzu por permitir el acercamiento a pesar de la falta de un acuerdo formal, y otros cuestionando fuertemente que Nodal se hubiera presentado de esa manera, sin previo aviso, en un lugar donde se hospedaba su expareja durante una gira profesional.
Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante, porque este no fue un episodio aislado dentro de la relación entre ambos. Apenas unos días antes de que se conociera esta versión sobre la visita al hotel, ya circulaba otra polémica relacionada con la pareja. Se había dado a conocer que Nodal habría filtrado información confidencial relacionada con Inti y con el permiso de viaje que Casu necesitaba para poder salir del país con la menor. Según explicó en ese momento el propio Javier Seriani, se trataba de información sacada directamente de correos entre abogados, algo que según él, Casu podría utilizar legalmente en contra del cantante por tratarse de datos que debían mantenerse completamente confidenciales entre los equipos legales de ambas partes. Con este antecedente tan reciente, no es difícil entender por qué la noticia de la visita sorpresa al hotel generó tantísima controversia. Para una parte del público, se trataba de la prueba de que, más allá de los conflictos legales, todavía existía algún tipo de entendimiento entre ambos cuando se trataba del bienestar de su hija. Para otra parte, en cambio, esta visita sin autorización formal era simplemente una muestra más de que Nodal seguía sin respetar los acuerdos y los procesos legales que él mismo había aceptado seguir. Este ambiente de tensión constante también explica por qué cualquier información relacionada con Inti, por pequeña que parezca, termina generando tanto revuelo en redes sociales. Piensa en todo lo que ha tenido que vivir públicamente esta pequeña familia desde la separación de sus padres. Primero, la ruptura misma entre Nodal y Casu, que ya de por sí fue ampliamente comentada en su momento. Después, la boda casi inmediata de Nodal con Ángela Aguilar, un hecho que multiplicó el interés mediático alrededor de todos los involucrados. Y finalmente, un proceso legal relacionado con la custodia y el régimen de convivencia que sigue estando abierto hasta el día de hoy, con nuevas versiones y nuevos detalles que aparecen prácticamente cada pocas semanas, alimentando una conversación que parece no tener fecha de cierre definitiva. Por eso, cuando surgió la noticia de la visita sorpresa al hotel en Houston, no estábamos hablando simplemente de un encuentro entre un padre y su hija. Estábamos hablando de un episodio más dentro de una historia mucho más grande y mucho más compleja, en la que cada detalle, cada palabra y cada silencio se analiza con lupa por parte de miles de seguidores en redes sociales. Vamos a hacer una pausa rápida aquí para repasar todo lo que ha pasado hasta este punto de la historia. Primero, la filtración de información confidencial relacionada con el permiso de viaje de Inti. Después, la versión de la visita sorpresa de Nodal al hotel de Casu en Houston, sin autorización legal formal. Y por si fuera poco, el dato adicional sobre la terapia psicológica de la menor, mencionado por el propio periodista que reveló toda esta información. Todo esto ocurriendo en cuestión de muy pocos días, lo que provocó que la conversación en redes sociales prácticamente no se detuviera durante toda esa semana. También es importante mencionar que este tipo de historias no se quedan únicamente en el terreno del espectáculo, sino que muchas veces terminan tocando temas legales bastante serios. La filtración de información confidencial de la que hablamos antes, relacionada con el permiso de viaje de Inti, es un buen ejemplo de esto. Según lo que se dio a conocer en ese momento, se trataba de información que debía mantenerse exclusivamente entre los equipos legales de ambas partes, y su filtración pública podría representar consecuencias legales importantes para quien haya sido responsable de difundirla. Este tipo de detalles nos recuerda que, detrás de todo el mitote y de toda la conversación en redes sociales, hay un proceso legal real que sigue su curso, con abogados, con acuerdos de mediación y con decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de una niña pequeña que, sin buscarlo, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la farándula mexicana y argentina al mismo tiempo. Y justo cuando el tema parecía haber llegado a su punto más alto, llegó el momento que todo el mundo estaba esperando: la reacción pública de la propia Casu. Semanas después de que se diera a conocer esta historia, la cantante argentina llegó a territorio mexicano como parte de las actividades de su gira internacional, con
una presentación programada dentro de un festival musical en la Ciudad de México. Vale la pena detenerse un momento en cómo se dio esta reacción, porque el contexto en el que ocurrió también dice mucho. Casu no llegó a México por casualidad, sino como parte de las actividades de su gira internacional, con una presentación destacada dentro de un festival musical de gran escala en la capital del país. La expectativa alrededor de su presentación ya era enorme por sí sola, considerando canciones tan populares dentro de su repertorio, pero el interés mediático se multiplicó todavía más. Apenas la cantante puso un pie en territorio mexicano, precisamente por toda la polémica que rodeaba en ese momento su relación con Nodal. Fue justamente a su llegada al país cuando los medios de comunicación la interceptaron y le preguntaron directamente sobre los rumores del supuesto reencuentro entre Nodal y su hija en medio de flashes de cámaras y de un ambiente de expectativa que se sentía en cada rincón del lugar donde se hospedó durante su breve paso por territorio mexicano. Ante esta pregunta tan directa, Casu optó por responder con muchísima cautela. Dejó claro que actualmente no tiene permitido hablar públicamente sobre ningún tema relacionado con la menor, debido a las cuestiones legales que todavía se encuentran en proceso entre ambas partes. No confirmó el encuentro, pero tampoco lo negó directamente, lo cual, como te imaginarás, no hizo más que avivar todavía más las especulaciones alrededor de esta historia. Antes de contarte cómo siguió toda esta historia después de esa reacción de Casu, te pido de nuevo que si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal porque lo que viene ahora tiene información clave para entender el estado actual de esta relación tan complicada. Después de la reacción cautelosa de Casu, la historia siguió su curso, aunque de una manera bastante más tranquila que en los días previos. Nodal, por su parte, también se refirió públicamente al proceso legal relacionado con su hija, explicando que el procedimiento correspondiente había sido admitido en México y que posteriormente se le notificó formalmente a Julieta Casuccelli, nombre real de Cazzu, quien actualmente reside en Argentina junto a la menor. El cantante añadió que estaba dispuesto a ceder en ciertos puntos para que la niña estuviera lo menos expuesta posible en redes sociales, un comentario que muchos interpretaron como un intento de bajarle el tono a toda la controversia. Este episodio del hotel en Houston, además, no fue el primer momento en el que surgieron rumores de un encuentro entre Nodal y Cazzu desde que terminó su relación. Ya en el año 2024, poco después de que el cantante confirmara su relación con Ángel Aguilar, circularon versiones que aseguraban que Nodal había viajado hasta Argentina para reunirse con su expareja y con su hija. En aquella ocasión, el cantante mostró en sus redes sociales imágenes de su llegada a bordo de una aeronave privada y posteriormente confirmó públicamente que había visitado la ciudad de San Juan, en Argentina, aunque todo indicaba que ese viaje lo había realizado sin la compañía de Ángela. El cantante no dio muchos más detalles sobre el motivo exacto de su visita a ese país, en el cual había vivido tiempo atrás durante los años en que mantuvo su relación con Cazzu, y nunca llegó a confirmar ni a desmentir directamente si el viaje tenía como objetivo un encuentro con su expareja. Ese antecedente hizo que, cuando surgió la nueva versión del hotel en Texas, muchísimos seguidores recordaran de inmediato aquel primer episodio y empezaran a conectar ambas historias como parte de un mismo patrón, casi como si se tratara de capítulos distintos de una misma novela que sigue sin llegar a su final definitivo. Y aquí te quiero hacer una pregunta directa, porque de verdad me interesa conocer tu opinión sobre este tema tan delicado. ¿Tú crees que estos encuentros, más allá de toda la polémica legal y mediática que generan, son en el fondo algo positivo para la relación entre Nodal y su hija Inti? ¿O piensas que la manera en la que se están dando sin acuerdos formales de por medio termina generando más conflicto del que resuelve? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un tema donde seguramente hay opiniones divididas entre toda la audiencia. Pensándolo bien, este tipo de historias nos muestra algo que se repite constantemente en el mundo de la farándula. Cuando dos figuras públicas tienen un hijo o una hija en común, la vida de esa niña o ese niño termina expuesta de una manera que jamás pidió ni eligió. Cada visita,
Cada mensaje, cada gesto de cariño o de tensión entre los padres se convierte automáticamente en material para la conversación pública, algo que en cualquier otra familia pasaría completamente desapercibido, pero que en el caso de Nodal y Cazzu se transforma en tendencia nacional casi de inmediato. Es un recordatorio de lo difícil que puede llegar a ser mantener cierta privacidad cuando ambos padres son figuras tan seguidas y tan comentadas dentro del espectáculo, sin importar en qué país se encuentren o qué tan lejos intenten mantenerse de los reflectores. Lo cierto es que, más allá de las versiones, de las filtraciones y de las reacciones cautelosas de cada una de las partes, hay un hecho que queda bastante claro con toda esta historia. La relación entre Christian Nodal y Cazzu sigue siendo, casi 2 años después de su separación, una fuente constante de titulares dentro del mundo del espectáculo. Cada movimiento, cada viaje, cada mensaje en redes sociales relacionado con su hija Inti se convierte automáticamente en tema de conversación nacional, algo que demuestra el nivel de atención que sigue generando esta expareja, incluso cuando cada uno ya construyó su vida por caminos completamente distintos. Y aunque hasta el momento ninguna de las dos partes ha confirmado con total claridad todos los detalles de lo que realmente ocurrió dentro de esa habitación de hotel en Houston, la versión difundida en su momento sigue siendo, hasta el día de hoy, el relato más completo que existe sobre este episodio. Un episodio que, según cómo lo mires, puede interpretarse como un gesto de buena voluntad entre dos padres que intentan, a su manera, mantener un vínculo con su hija, o como una nueva muestra de la tensión constante que existe entre ambos desde que su historia como pareja llegó a su fin. Así que, para cerrar este capítulo del mitote, la pregunta que te dejo es la siguiente. ¿Crees que este tipo de encuentros sin previo aviso se van a seguir repitiendo mientras continúe el proceso legal entre Nodal y Cazzu? ¿O piensas que después de esta polémica ambos van a optar por acuerdos mucho más formales de aquí en adelante? Cuéntame tu teoría en los comentarios, porque aquí en el canal nos encanta leer todas tus opiniones sobre cada historia que traemos, sin importar de qué lado de la discusión estés. Lo más probable, si nos guiamos por todo lo que ha pasado hasta ahora, es que esta historia esté lejos de terminar. Cada vez que parece que la situación entre Nodal y Cazzu se calma un poco, aparece un nuevo detalle, una nueva versión o una nueva declaración que vuelve a poner el tema en el centro de la conversación. Y mientras el proceso legal relacionado con la custodia de Inti siga abierto, es muy probable que sigamos viendo capítulos similares a este en los próximos meses, con nuevas versiones, nuevos testigos y nuevas reacciones de ambas partes, cada vez que la prensa vuelva a preguntar. Si llegaste hasta aquí es porque de verdad te interesa este tipo de contenido, así que aprovecho para pedirte por favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos historias como esta, con toda la información disponible, todos los rumores en circulación y todos los giros inesperados de la farándula mexicana. Sabemos que este tipo de temas relacionados con niños de por medio siempre generan opiniones más sensibles y por eso intentamos siempre contarte los hechos tal como se conocen, dejando claro qué está confirmado y qué sigue siendo simplemente un rumor. Cuéntame también, ¿qué otro tema relacionado con Nodal, Cazzu o la dinastía Aguilar te gustaría que analicemos a fondo en un próximo video? Porque todavía queda muchísimo mitote por contar y seguramente hay más de un episodio que todavía no hemos destapado por completo aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video con un nuevo capítulo de este universo que nunca deja de sorprendernos.